Señor, te damos gracias por el día de hoy, gracias por la oportunidad que nos das constantemente de acercarnos a tu palabra, encontrar en ella la dirección que nuestro corazón, que nuestra vida necesita, Señor. Gracias por tomarnos de la mano, por ayudarnos a crecer en nuestra vida espiritual, por fortalecer nuestra fe, por sustentar nuestro ser interior, Señor. Gracias porque tú eres el que hace todas estas cosas. Háblanos el día de hoy una vez más a través de esta verdad que tenemos escrita, Señor. Gracias por cada una de las personas que nos ven a través de estas pantallas. Bendíceles y habla a sus corazones de la misma manera que hablaste a mi corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Mi hermano, mi hermana, es muy bueno estar acá una vez más. Muy contentos y no termino de decir esto. Muy contentos de saber de que hay personas del otro lado de esta pantalla escuchando los mensajes, recibiendo la palabra de Dios, poniendo en práctica la palabra de Dios. Nos da mucho gusto ver los saludos cuando estamos en los estudios, en los miércoles y viernes a las 7 de la noche por este canal. Nos da gusto saber de que hay personas que están interesadas en conocer la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, poder enseñar aquello que hemos aprendido, y nos llena de gozo saber que hay gente que se está aprovechando el conocimiento. Así que para Dios sea toda la gloria, y para ustedes muy agradecidos porque nos están viendo. El día de hoy continuamos con Lucas capítulo 9. Estaremos del verso 10 en adelante, una historia que tú has escuchado ya muchas veces y la has leído muchas veces seguramente. Una historia que siempre que nos acercamos a ella toca nuestro corazón, planta esperanza, nos ayuda a seguir confiando y nos alienta en este camino espiritual, ¿no? Así que el día de hoy estaremos viendo de esto una historia que tú ya conoces, cuando Jesucristo alimenta a los 5,000. Recordarás aquel momento en la historia cuando Jesucristo multiplica los panes y multiplica los peces. Bueno, esa es la historia que estaremos leyendo el día de hoy. Nuestro tema, nuestro título para esta enseñanza, para esta predicación, es una fe práctica para las crisis presentes. Tú y yo necesitamos una fe práctica para las crisis presentes. ¿Qué quiero decir con esto de una fe práctica? Bueno, una fe que responda a las situaciones de nuestra vida, una fe que responda a las crisis que pudiéramos estar viviendo el día de hoy. No sé si tú estás viviendo alguna crisis el día de hoy, mi hermano. Bueno, tu fe debe tener una respuesta para esa crisis. Tu fe debe tener una solución o un gramo, o no un gramo, debe tener mucha esperanza para esa situación que tú estás viviendo. Así que el día de hoy estaremos hablando de esa fe que tú y yo necesitamos para enfrentar la crisis del presente y no de caer en medio de las angustias, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida está llena de crisis, mi hermano, mi hermana. Si hoy no estoy pasando en una crisis, ayer la pasé. Y si ayer la pasé y hoy no la estoy pasando, el día de mañana la voy a pasar. Así que, mi hermano, si estás muy bien el día de hoy y no estás pasando ninguna crisis, déjame decirte que el día de mañana probablemente pasarás alguna crisis. Y si el día de hoy estás pasando una crisis, déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que llegará tu momento de descanso y de reposo, donde las cosas se acomoden. Recuerda que estamos en un ciclo de la vida. La vida es como este círculo, ¿no? Donde a veces es tiempo de reír y a veces es tiempo de llorar, es tiempo de nacer, es tiempo de morir, es tiempo de construir y es tiempo de destruir lo construido, ¿no? Estamos en ese ciclo de vida, ese círculo que no se va a detener. El escritor de Eclesiastés le llama esta vanidad de la vida. Mi hermano, pues esa es nuestra realidad. Como cristianos no estamos garantizados a no pasar crisis. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte de la vida cristiana y nos exhortó a no tener miedo. Nos exhortó a no tener miedo. ¿Por qué? Porque el temor es el enemigo de la fe. Cuando el temor llega, la fe comienza a tambalear. Así que el perfecto amor, dice la Escritura, echa fuera el temor, ¿no? Ok, entonces, algo que tenemos claro: crisis en la vida, angustias en la vida. Posiblemente pasaremos una muy pronto. Posiblemente estamos pasando una. Posiblemente estamos saliendo de algunas. O parte de la vida, mi hermano. Una cosa interesante en las crisis es de que tú y yo debemos aprender. Si no aprendimos nada en la crisis, la vida
nos va a traer una crisis nueva y necesitamos nosotros herramientas para enfrentarlas, y las crisis nos dan herramientas. Las crisis nos dan actitud, las crisis nos dan sabiduría. La idea de los problemas, mi hermano, es de que nos enseñen. Si no aprendemos nada, entonces no pasamos el test y vamos a tener que volver a hacer el examen hasta que pasemos el test, mi hermano. Así que Lucas capítulo 9, versos 10 en adelante, para la gloria del Señor, estaremos leyendo esta sección. Dice: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y, tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él le recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Ok, interesante, los primeros versos nos conectan con lo que sucedió, lo que estudiábamos la semana pasada. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho. Recordarás que Jesucristo les había dado poder para sanar enfermedades, les había dado poder para predicar el evangelio y así sacar a los demonios. Les había dado autoridad sobre los demonios y les había dado poder. Así que ellos van emocionados, ellos van cargados. Y la semana pasada, cuando leíamos esa sección de la escritura, veíamos la obediencia de los apóstoles en uno de los puntos, porque ellos habían salido a todas las aldeas y estaban predicando el evangelio y estaban sanando a los enfermos. ¿Te das cuenta del progreso en la historia? Jesucristo les da esa autoridad, les da ese poder. Ellos van y ejecutan esa autoridad y ejecutan ese poder, porque es el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron, sanaron, sacaron demonios, y están emocionados, están contentos. No sé si alguna vez has estado en una situación así donde Cristo ha puesto algo en tu corazón y has sido obediente y lo has cumplido, y hay cierta satisfacción, hay cierto gozo, ¿no? Así que ahí podemos agarrar nuestro primer punto, estas experiencias pasadas. Recuerda, estamos hablando de una fe práctica para las crisis presentes, pero para aplicar o para enfrentar las crisis presentes, mi hermano, mi hermana, no olvides tus experiencias pasadas. En algún momento tú de la vida has tenido alguna experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Algún momento de crisis donde clamaste a Dios y el Señor respondió de una forma milagrosa. Momentos de espera donde no sabías qué hacer y de pronto Dios se aparece y trae ese milagro tan esperado y tan soñado, ¿no? Esas son experiencias que vienen y marcan nuestra vida. Bueno, los apóstoles acaban de ir, enfrentaron a la gente, enfrentaron a los endemoniados, enfrentaron las doctrinas falsas, regresan victoriosos, regresan contentos y le están diciendo a Jesucristo: ay, Jesús, si te hubieras dado cuenta las cosas que hicimos, las cosas que hablamos, las cosas que sucedieron, cómo los enfermos se sanaban y cómo los demonios salían huyendo. Me imagino aquel momento de emoción de los apóstoles, gozosos porque han obedecido, y al obedecer la palabra de Dios se dieron cuenta que los resultados habían sido positivos, así como el Señor les había dicho. La experiencia del poder de Dios en la vida de ellos, mi hermano, a eso me refiero con experiencias pasadas. Tú seguramente como hijo de Dios has tenido una experiencia del poder de Dios. No estoy diciendo esos momentos, ay, que sentí muy bonito, sentí tranquilidad, me sentí amado o amada. No, estos momentos donde no hay salida, donde no hay escapatoria, donde las cosas son difíciles y tú sabes de que no había solución y Dios se hizo presente. Estoy seguro que en tu vida han pasado situaciones similares. Estoy seguro que tú tienes una historia con Dios, una historia que contar, una historia que te ha servido de testimonio, una historia que le has contado a tus familiares. Estaba en esta situación y Dios cambió la situación. O quizás saliste de drogas, de alcohol, quizás tu matrimonio no andaba muy bien y el Señor puso su mano y las cosas se restauraron. Quizás tus hijos se habían ido y regresaron. Qué sé yo, algo maravilloso, milagroso ha pasado en tu vida seguramente.
y tienes una experiencia que ha marcado tu corazón, una experiencia que ha marcado tu vida, una experiencia que te trae gozo, y cada vez que recuerdas eso te trae gozo, te trae alegría, y eso es muy bueno, mi hermano. Y esa es la experiencia que los apóstoles han tenido en este momento, ¿no? Así que eso es algo que tú y yo no debemos olvidar. Nunca debemos de dejar de que el tiempo haga que esas experiencias con nuestro Señor se nos olviden. ¿Por qué? Porque esas son como el combustible para nuestra fe. Eso es lo que nos va a ayudar a mantener esta fe viva. ¿Por qué? Porque la vida nos presenta crisis constantemente, y tú y yo necesitamos una fe fuerte, una fe viva, una fe que responda a las crisis presentes. Si mi fe respondió a las situaciones pasadas, mi hermano, si tu fe respondió a las situaciones pasadas, tu fe tiene que responder a las situaciones presentes. Si tu fe respondió en el pasado, tu fe debe responder en el presente. Aquí hay una de las cosas que tú y yo debemos tomar muy en cuenta, porque el pasaje que leímos sigue diciendo Jesucristo, Lucas relatando la historia dice, y tomándolos se retiró aparte. Ellos están emocionados, contentos. Jesucristo los ve tan emocionados, tan contentos, y dice, ok, vénganse para acá. Y se los llevó, ¿a dónde? Se los llevó al desierto. Dice, se los llevó al desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y no pasemos de largo esto. Cuando tú vas a la historia bíblica, el desierto es ese lugar donde las cosas se ponen difíciles, ¿no? El desierto es ese lugar donde no hay nada, no hay recursos, no hay donde la esperanza pudiera acabarse. El desierto es ese lugar donde Jesucristo fue tentado. El desierto es aquel lugar por donde el pueblo de Dios vagó por 40 años. El desierto es ese punto difícil. Jesucristo se los llevó al desierto. Al pueblo de Israel, Dios se lo llevó al desierto. Esta historia, mi hermano, no podemos quitarle este punto importante. Este punto importante porque es clave para poder enfrentar las crisis que pudiéramos estar enfrentando el día de hoy. Cristo los toma y se los lleva al desierto. Ellos han tenido una experiencia grandiosa del poder de Dios. Su fe viene encendida, su fe viene prendida, y ahora Cristo se los lleva al desierto. Él es el que se los lleva al desierto. El lugar donde no hay nada. El lugar donde no hay mucho que ver. Capítulo 8 de Deuteronomio, verso 2, dice algo bien interesante. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y mira esto. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio dice que Dios tomó al pueblo de Israel de una forma consciente y a propósito, y los llevó al desierto por 40 años a propósito, con una intención, con la intención de probar su corazón. ¿Cómo lo iba a probar? Dice que lo iba a probar en el desierto a través de las aflicciones. Y la intención era de que de su corazón saliera lo que estaba ahí escondido. Desenmascararlos en el desierto. En la crisis, mi hermano, nos desenmascara Dios. En el desierto el Señor nos quita las caretas. Sale a la luz la fe que tenemos. Sale a la luz lo que somos. Sale a la luz lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios permite que pasemos por el desierto con la intención de que maduremos, con la intención de que crezcamos, con la intención de que nos fortalezcamos. Recordará lo que pasó con el pueblo de Israel allá en el desierto. Pues ellos se quejaban mucho.
Ellos preferían regresar a la esclavitud que estar en esa libertad en el desierto acompañados de Dios. Recuerda que estaban acompañados de Dios. Ok, no sueltes esa idea, porque Cristo se los lleva al desierto a los discípulos, pero Cristo está con ellos en el desierto en este momento. Ellos acaban de tener una experiencia grandiosa. Israel acaba de tener una experiencia grandiosa. 10 plagas trajo Dios. Mostró su mano fuerte para liberarlos. Hermano, tú y yo hemos pasado experiencias similares. Experiencias donde hemos visto el poder, la maravilla y la mano fuerte de Dios. Y ahora nos ha traído, y digo nos ha traído porque nos damos cuenta de que Dios es el que muchas veces nos lleva al lugar de desierto. Dios es el que muchas veces nos lleva al lugar de la angustia. Sí, ¿por qué? Porque es soberano y Él puede hacer con nosotros lo que bien le venga en gana, lo que Él crea que es bueno. Si Él cree que este camino es el correcto, este camino ha de ser el correcto. Porque Él es sabio y Él lo sabe todo y Él ve el futuro antes de que tú y yo lo conozcamos. Dios permite las crisis para que nosotros explotemos o exploremos, mejor dicho, nuestro corazón. La crisis ayuda a explorar nuestro corazón y nos ayuda a ver dónde estamos parados. Recordarás aquellas 2 casas que estaban, una sobre la arena y una sobre la roca. Bueno, cuando la tormenta, o sea, la crisis llegó y agitó las casas, salió a la luz en donde estaban paradas. Una estaba en la roca y otra estaba en la arena. La que estaba en la roca permaneció y la que estaba en la arena fue destruida. Las crisis sacan a la luz lo interno de nuestro corazón. Dios los trae al desierto. Ahora podemos un poquito más entender a qué los lleva el Señor al desierto. Bueno, hay un asunto lógico detrás de esto. Acaban de matar a Juan el Bautista. Entonces Jesucristo se va a un lugar donde no gobierne aquel rey que mató a Juan el Bautista. Pudiera venir contra él. Hay una multitud que le sigue. ¿Cuál es la multitud que le sigue a Jesucristo? Bueno, al parecer se entiende de que esta multitud que sigue a Jesucristo no solamente son los que discípulos de Él o aquellos que están acostumbrados a seguirle. No, ahí va una multitud también que era la multitud que seguía a Juan el Bautista. Pero ahora que Juan está muerto, ahora se han quedado, dice uno de los evangelios, como ovejas sin pastor. Por eso Jesucristo se compadece. Cuando tú lees esta misma historia en los otros evangelios, te darás cuenta que Jesucristo se compadece de la multitud. ¿Por qué? Porque es una multitud que está dolida porque acaban de quitarle la vida al que les enseñaba, que era Juan el Bautista. Está la escena que está detrás de este gran evento. Jesucristo se los lleva al desierto. Y algo que aquí tú y yo podemos aprender, mi hermano, es de que no debemos quedarnos estancados en los triunfos, en las victorias pasadas, porque hoy puede ser una nueva oportunidad para crecer. Los discípulos es necesario que no se queden trabados en la victoria pasada de las cosas grandes que hicieron con el poder de Dios. Es necesario ahora que continuemos creciendo. Desenfocarnos de eso, porque eso pudiera detenernos y no permitir que sigamos creciendo. Jesucristo se los trae al desierto. Jesucristo nos lleva a situaciones difíciles muchas veces en la vida para que continuemos creciendo. Pero las experiencias pasadas debieran servirnos para mantener nuestra fe encendida, prendida, alerta. No nos quedemos trabados en el pasado. Y ahora vemos aquí la crisis presente. Mira lo que dice el verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente. Jesucristo ya se está oscureciendo un poco, ya va a llegar un poquito el hambre, vamos a comer, tenemos suficiente solo para nosotros. Así que, ¿por qué no le vas diciendo a la gente que ya se vayan regresando a sus hogares? Diles que por favor tomen distancia de nosotros porque se está acercando un momento clave. El día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente. ¿Para qué? Para que vayan a las aldeas y a los campos alrededor y ahí se alojen y encuentren alimentos.
Porque aquí estamos en un lugar desierto. Aquí no hay lo que la multitud requiere. Aquí nos falta algo indispensable para continuar en lo que estamos. Si continuamos como vamos, es de sabios ver lo que se acerca. Si continuamos como vamos, no tenemos lo suficiente para suplir las necesidades que se van a presentar. Verso 13. Jesucristo los pone entre la espada y la pared y Él les dijo, pues denle ustedes de comer. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. A no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Algo interesante que dice Juan. Cuando cuenta esta historia, Juan, en el capítulo 6, verso 5 y 6, dice, ¿dónde? Y este es Jesucristo tirando esta pregunta al aire, pero de una forma, ¿cómo lo diría yo? Como decimos nosotros, para ver qué dicen, ¿no? Porque Jesucristo llama a Felipe y le dice, oye, Felipe, ¿dónde? ¿Ya viste la multitud que se está acercando? Es un montón. ¿Dónde vamos a comprar nosotros, dice Jesucristo, pan para que coman estos? Dice, pero esto decía, verso 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que habría de hacer. Juan es muy claro en este aspecto sobrenatural de Dios. Recuerda que Juan tiene la intención de comprobarnos de que Jesucristo es Dios y nos muestra estos elementos sobrenaturales y divinos de Jesucristo. Y entonces Jesucristo en el Evangelio de Juan dice, ¿y dónde vamos a comprar nosotros pan para todo este montón de gente? ¿Cuál fue la pregunta que se hicieron los otros discípulos? No tenemos suficiente para darle comer a toda esta gente. ¿Qué vamos a hacer? Ya sé, Jesucristo, diles que se vayan, por favor. No, Jesucristo les dice, denle de comer ustedes. Pero Juan nos aclara que se los dijo para probarlos. Híjole, mi hermano, cuando el Señor nos lleva al desierto y nos pide, nos dice que hagamos algo. Y que es para probarnos. No sé si tú estás en el desierto, en una etapa de desierto en tu vida el día de hoy. Y Dios está pidiendo algo a tu corazón. Algo que tú dices, yo no puedo. Algo que tú dices, yo no sé cómo hacerlo. Algo que tú dices, no quiero hacerlo, es demasiado difícil, exige demasiado de mí, esto es imposible, esto no me gusta, o qué sé yo. Y es para probar nuestro corazón. Jesucristo en el Evangelio de Juan sabía lo que iba a hacer, pero hace la pregunta para probarles. En el Evangelio de Lucas les da la dirección directa. Ustedes denles de comer. Y ellos rápido hacen cuentas. Oye, tenemos 5 panes, tenemos 2 peces, es una multitud, son 5,000. No hay suficiente, esto es muy obvio. Una mordidita cada uno no va a alcanzar para los 5,000 y nos vamos a seguir quedando con hambre. No hay forma de hacer algo, Señor. ¿Recuerdas de dónde acaban de venir los discípulos? Los discípulos acaban de venir de echar fuera demonios. Acaban de venir de sanar enfermedades. Acaban de venir de experimentar el poder milagroso de Dios. Acaban de venir de experimentar las maravillas de Dios a través de ellos. Ellos estaban emocionados contándole a Jesucristo. Mientras ellos le están contando a Jesucristo, Jesucristo va caminando para el desierto. Y cuando llega al desierto, llega la multitud. Bueno, Jesucristo los recibe, les comienza a enseñar. ¿Qué pasó con la fe de los discípulos? La emoción y el entusiasmo que había en sus corazones, que le estaban contando a Jesucristo las maravillas que habían hecho a través del poder que les había dado. ¿Dónde queda eso, mi hermano? ¿Dónde queda eso? ¿Dónde quedan nuestras experiencias pasadas? Cuando deben dar respuesta a nuestra fe a las situaciones presentes. De la crisis presente a la que Cristo acaba de meter a estos hombres. La crisis presente, recuerda, que tiene la intención de llevarnos a la madurez, que intenta fortalecer nuestra fe, que intenta activar nuestra fe
para que la pongamos en práctica. Nuestra fe debe dar respuesta a las situaciones de la vida, a las situaciones simples de la vida. Es una situación alimenticia, que hay un problema de comida. La fe necesita dar respuesta a ese problema, pero la fe de los discípulos aquí no trae una respuesta. Nuestra fe debe responder a estas crisis presentes. No olvides algo, Cristo los llevó al lugar donde ellos están. Cristo nos ha puesto en el lugar donde estamos. Cristo les pidió responder a la situación. Cristo nos ha pedido responder a la situación. Otra cosa que Cristo hizo es ponernos a prueba, porque Él sabe lo que va a hacer. Mi hermano, Dios ya sabe qué es lo que va a hacer con la situación en la que tú te encuentras metido o metida el día de hoy. Cristo ya sabe qué es lo que va a pasar en esta situación, cómo Él va a obrar, cómo Él va a actuar. Pero tú y yo, que no sabemos el futuro, estamos en este momento de crisis, que es un momento para probar nuestra fe. ¿No te habías puesto a pensar eso, mi hermano, de que esta situación pudiera ser una crisis provocada por la divinidad para incrementar y fortalecer nuestra fe? No sé si te habías puesto a pensar de que esta situación en la que estamos el día de hoy, sea cual sea la que estamos, Dios la permitió por alguna y otra razón, y la razón que podemos ir encontrando es de que debe ser de beneficio para nuestra fe. Debe ser de beneficio para nuestra vida espiritual. El camino con Dios, mi hermano, es un camino donde debemos estar dispuestos a caminar con el Señor por donde quiera que Él nos quiera llevar. David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte. Recuerda que David se está poniendo como una oveja de este pastor que es Dios. Y él dice, este pastor que es Dios me llevó por un valle donde mi vida corría peligro. Era un valle de sombra y de muerte, pero su vara y su cayado me infundían aliento. Así que fui capaz de pasar por ese valle de sombra de muerte, porque su vara y su cayado me acompañaban. El pueblo de Israel en el desierto era capaz de ir pasando porque su Dios les acompañaba. Estos discípulos tienen la capacidad de resolver esta crisis tan grande y que se ve imposible de solucionar porque su Dios les está acompañando. Mi hermano, la crisis donde tú estás, esa crisis se va a solucionar. Recuerda que Dios está contigo y recuerda que debemos pasar el test. Recuerda que debemos mantener nuestra fe viva. Que tu fe no decaiga, mi hermano, sea cual sea el problema que estés pasando. Tu fe puede ser sacudida, pero tu fe no puede ser tirada al suelo. Debes permanecer firme, parado sobre la roca, que es el Señor. Jesucristo se los lleva al desierto. Jesucristo les pide respondan a la situación. Pero Jesucristo ya sabía qué es lo que iba a hacer. ¿Qué pasa con nosotros que tan fácil decae nuestra fe? ¿Qué es lo que sucede con nuestra vida? Que las experiencias pasadas con el Señor de nada sirven con la situación que estamos viviendo el día de hoy. ¿Cómo responde la experiencia pasada que has tenido con Dios para con el evento que estás viviendo el día de hoy? ¿Hizo Dios algo en el pasado, en tu vida? Sí, ok. ¿Por qué no lo va a hacer el día de hoy? Pablo dice, si nos entregó a su Hijo, si no se limitó para darnos a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará hoy con Él todas las cosas? Si Cristo obró en el pasado, ¿por qué no va a obrar en la situación que estás pasando el día de hoy? Si Cristo obró en tu vida el día de ayer, ¿por qué el día de hoy te ignoraría y se olvidaría de ti? Esa es nuestra fe siendo sacudida y fallando en un momento crítico cuando estamos a prueba. Es tiempo de demostrarle a Dios de que seguimos confiando en Él. Es tiempo de demostrarle a Dios de que nuestra fe está firme, está alimentada, está fortalecida. Es tiempo de mostrarle a Dios que nuestra fe no se tumba fácilmente con cualquier situación que la vida le presente, porque estamos sembrados en la roca que es Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Nuestras primeras soluciones son como las soluciones de ellos.
¿qué es lo que ellos dijeron? A menos de que vayamos a la tienda a comprar comida para esta multitud. Aquí la única solución que se me ocurre son las soluciones humanas. Lo que estamos acostumbrados a hacer, la forma, mira esto. La forma en la que estamos acostumbrados a enfrentar las crisis cuando no teníamos fe es la forma que usamos para enfrentar las crisis ahora que tenemos fe. La fe como que no ha hecho ningún impacto. La fe como que no ha hecho ningún cambio. Porque así como yo enfrentaba la vida en el pasado, de la misma forma enfrento la vida el día de hoy, a pesar de que tengo fe. Entonces la fe no ha impactado la vida de estos hombres. La fe no ha impactado muchas veces nuestra vida. Continuamos en la misma situación. No podemos ir a la tienda a comprar comida, tenemos tanto dinero, nos va a alcanzar para tanto, aunque sea un bocadito para cada uno, para que no digan que no les dimos nada, para que no digan que no nos atendimos. Jesucristo les dijo, no, ustedes denle de comer. En el verso 13, Jesucristo les dice, denle vosotros de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser de que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. La solución es ir a la tienda y gastar lo que tenemos, pedir un poco de crédito, a que nos den fiado, con el tiempo vamos a ir pagando con cierta cantidad de interés para poder solucionar el problema que tenemos que enfrentar el día de hoy. Y la fe. ¿Qué pasó con la fe de los discípulos? La fe que acaba de sanar enfermos y la fe que acaba de echar fuera demonios. ¿Qué pasó con esa fe? ¿Qué pasa con nuestra fe? Mis hermanos, yo me encuentro muchas veces en una situación similar donde me encuentro pensando cómo vamos a arreglar esta situación y se me olvida que tengo una herramienta grandísima que se llama fe. Se me olvida que tengo un Dios todopoderoso. Y se me olvida que puedo acudir a Él. Y lo primero que hago es buscar soluciones humanas para estos problemas. Cuando Él ya nos ha equipado. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Lo que Jesucristo le dio a los discípulos, les dio autoridad y les dio poder. Bueno, eso tú lo tienes también si el Espíritu de Dios está en tu vida. Porque vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo Jesucristo, y recibiréis poder. Y entre ese poder va la autoridad para ejercer aquello que Dios ha pedido que se haga. Mi hermano, tú y yo ya estamos equipados. Entonces ya tenemos al Espíritu de Dios. Tenemos cómo enfrentar esta crisis con la fe. ¿Cómo, pastor? ¿Qué hago con la fe? ¿Le tiro la fe al problema o qué es lo que hago? Había un hombre que se llamaba George Mueller o Jorge Mueller. Lo puedes encontrar en la internet. Este hombre tenía un orfanatorio, tenía cientos de niños. Y este hombre no tenía ni un centavo. Y este hombre lo único que hacía era ir con Dios y decía, Dios mío, suple para poder tener lo necesario, lo suficiente para esta multitud de niños que son tu creación. Un pastor misionero que abrió un orfanatorio. Y cuenta la historia en una ocasión que no había nada para comer, no había nada, y ellos se sentaron a la mesa. Él sentó a la mesa a todos los niños sin saber que no había nada. Y les dijo, vamos a orar y a dar gracias a Dios por los alimentos. Ese es un acto de fe. Dios, de una forma milagrosa, suplió en ese preciso momento a la multitud de niños que este hombre tenía. Porque era un hombre que confiaba en que Dios era el que sustentaba sus necesidades. Este hombre confiaba en la provisión de Dios. Se descompuso la carreta que llevaba la leche y se va a echar a perder y se descompone enfrente del orfanatorio, así que le da la leche a los niños. Y luego llega el pan para los niños. Dios hace maravillas, mi hermano. Dios es grande, pero en la crisis nuestro enfoque
a veces está muy puesto en el problema y es tan difícil despegar la mirada del problema y atrevernos a ver a Dios. Y mientras vemos el problema, lo que vienen son soluciones humanas. En vez de cerrar los ojos al problema y abrirlos a Dios y decirle: Señor, hoy mi fe no tiene respuesta, pero yo sé que tú vas a hacer algo. Y comenzar a echarle fuego a la fe que se está parando. Pero poner la mirada en Dios, poner la mirada en el Señor. Así que, mi hermano, no te estanques en el problema presente, sino que mira hacia la solución que está en Cristo. Mira lo que dice el verso 14. Y eran como 5,000 los hombres, era una multitud. Entonces dijo a sus discípulos: bueno, háganlos sentar en grupos, de 50 en 50. Hagan montoncitos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciendo sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron y se saciaron, no fue una mordidita, se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Se llegó la gente como dijo: ay, ya no quiero más pan, ya no quiero tortas de pescado. Dijo: ya no quiero torta de pescado, ya estoy viñero. Ya tómense esto, por favor, ya no lo quiero. Y entre todo lo que sobró, 12 cestas. ¿Cuánto había? Habían 5 panes, habían 2 peces en una cesta. Y ahora sobraron 12 de esas. Porque Dios, mi hermano, no te deja como te agarra. Cuando Dios llega a la crisis, a la situación, la crisis no se puede quedar como está. La fe de Dios, la fe de Cristo en acción, es una fe que cambia y que transforma. Y esa fe, mi hermano, es la que tienes tú sembrada en tu vida. Tú y yo tenemos una fe que Jesucristo dijo que si fuera el tamaño del granito de una semilla de mostaza, pudiéramos mover montañas de problemas. Pudiéramos desarraigar árboles de problemas. Tenemos que alimentar la fe. Ni te estanques en la gloria pasada, porque esa es simplemente testimonio para las glorias que vienen. Ni te estanques en el problema. Ten tu mirada siempre en el Señor Jesús. Porque tú y yo necesitamos una fe práctica para las crisis presentes. Porque una vez que superemos esta crisis, mi hermano, va a llegar otra. Y cuando superemos esa otra, mi hermano, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, pues va a llegar otra. Y cuando superemos esa crisis, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a llegar otra. ¿Por qué? Porque vamos de triunfo en triunfo. ¿O no es así lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Acaso Cristo no dijo: en el mundo tendréis aflicción? No tengan miedo. Esas cosas yo ya las he vencido. ¿Acaso no fue Cristo el que dijo: estaré con vosotros? No os dejaré ni os desampararé. Debemos poner nuestra confianza en el Señor, mi hermano. Y debemos prepararnos para nuestro último punto. Una nueva experiencia. Por eso tú no puedes quedarte enfocado en el problema, ni puedes quedarte enfocado en las glorias pasadas. Tienes que poner tu mirada en Dios y prepararte para una nueva experiencia en este andar con el Señor. Porque su mano no se acorta, su mano, mi hermano, va de triunfo en triunfo. Y ahí nos lleva. Mira lo que les dice a los discípulos: bueno, siéntenlos de 50 en 50. Y uno diría: ¿y para qué 50 y 50? Y quizá otro diría: ya ves que siempre hay este tipo de personas que dicen: ¿por qué no mejor lo hacemos de esta otra manera? Simplemente es una instrucción sencilla, fácil de seguir. ¿Por qué no simplemente obedecemos? Bueno, simplemente obedece
lo que Dios te está pidiendo hacer. No tiene lógica, no tiene sentido. Tú haz lo que el Señor te está pidiendo hacer. Obediencia. Obediencia para vivir la experiencia nueva. Obediencia para vivir esta experiencia nueva. Ellos así lo hicieron. Verso 16 dice que tomaron 5 panes y tomaron los 2 pescados. Se los entregan a Jesucristo. No. Esto nos enseña que tú y yo tenemos algo. Tenemos herramientas. Tenemos un algo que puede ser usado para solucionar este problema. Lo que Jesucristo les dijo, denle de comer ustedes. Algo han de tener. Y dijeron, bueno, lo que tenemos no es suficiente. Bueno, entonces tráiganmelo. Algo has de tener, mi hermano. Algo has de tener que sirve para solucionar este problema. Es cuestión de poner tu mirada en Dios e ir con el Señor. Decirle, Señor, esto es lo que creo que puede funcionar para solucionar este problema que estoy viviendo el día de hoy. Esto es lo que hay. Había un hermano, este hermano tiene un ministerio de finanzas, se apellida Panacio. Este hermano contaba una ocasión que viviendo acá en Chicago, dice que él ganaba $400 al mes y su esposa ganaba $400 al mes. Y el lugar donde ellos vivían costaba $400 al mes. Entonces él decía, bueno, con el sueldo de uno pagábamos la renta y con el sueldo del otro pues vivíamos. Todo iba bien, hasta que ella se quedó embarazada y ya no pudo ir a trabajar. Entonces ahora había un sueldo solamente para la renta. Y este hombre, experto en finanzas, ¿qué crees que hizo? Y él dice, bueno, agarré mi sueldo, doblé mis rodillas y fui con Dios y le dije, ok, esto es lo que tengo. Multiplícalo tú, ve qué haces, pero esto es lo que hay. Esto es lo que tengo para enfrentar esto. Pues el Señor ya sabe qué es lo que va a hacer. Mi hermano, debemos poner en práctica nuestra fe. Vivimos desgraciadamente en una época donde las cosas llegan muy fáciles y la fe va perdiendo esa importancia en nuestra vida. ¿Qué es lo que tienen? Tengo 5 panes, tengo 2 peces. Bueno, tráiganlos, preséntale, llévale a Dios lo que tienes en tus manos. ¿Qué es? Puede ser sabiduría, pueden ser quizá personas, pueden ser experiencias pasadas, algo tienes para que te ayude a enfrentar la situación. No puedes decir no tengo nada, pastor. No, algo tienes que Dios te ha dado para poder enfrentar la situación. Simplemente ve con fe delante de Dios y estoy seguro que Dios de una o de otra forma abrirá el camino, dará sabiduría y mostrará la dirección que debemos seguir. Dice la escritura aquí, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y se los dio a los discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Vayan a repartir. Recuerda, hay una cesta nada más, hay un canastito. Ese canastito llevaba 5 panes y 2 peces. Cristo oró y dijo gracias y se lo dio a los discípulos. Aquí nace una pregunta, mi hermano. Cuando agarraron la cesta los discípulos, ¿habrían más de 5 panes y habrían más de 2 peces? ¿O seguirían siendo los mismos? Yo creo, este es simplemente mi idea, y yo creo que seguía igual el asunto. No hubo mucho, una oración, aquí está, ok. Vayan y denle a la gente, mi hermano, sigue obedeciendo aunque no tenga sentido lo que el Señor pida. Incluso si la cesta hubiera estado llena de pan y llena de peces, la cesta no es suficiente para 5,000. No es suficiente para alimentar 5,000 personas. Ahora van los discípulos con la cesta. Vamos a darle de comer a 5,000. Con esto, Dios mío, tu oración lo que hizo fue multiplicarlo por 2 o por 3, pero somos 5,000.
Tú ve y preséntala a la gente. Esto es lo que yo te digo que hagas, ve y hazlo. Sigue obedeciendo. Obedece al Señor sin importar por qué ni para qué. Preséntale a Dios lo que tiene y continúa en obediencia. Porque Dios está haciendo milagros a través de nuestra obediencia. Nuestro andar en obediencia, hermano, nos ayuda a experimentar las misericordias de Dios. Y entonces seguramente estos fueron y pan que sacan, pan que aparece, pan que sacan, pan que aparece, pescado que sacan, pescado que aparece. Y la cosa comienza a dar, oye, esta cosa se está multiplicando aquí adentro en la canasta. Y pasaron con la canastita para todos y todos comieron y todos se saciaron y dijeron, ok, aquí no se desperdicia nada, así que vamos a juntar todo lo que no se comieron o lo que sobró. Sobraron 12 cestas. 12 cestas, 12 veces lo que se habían llevado, ¿no? Me imagino, la historia nos cuenta que era un niño el que tenía este pan y estos peces, seguramente andaba haciendo sus ventas, aprovechando la multitud. Resulta que llevó más de regreso a casa. Esas fueron las tortas de pescado más sabrosas, divinas, que alguien haya probado. No solo porque alimentaron el cuerpo, sino que alimentaron el espíritu de muchos. Hermano, la solución que Cristo trae a tu crisis no es simplemente para que salgas del problema, es para alimentar tu espiritualidad. Así que asegúrate, mi hermano, de tener un corazón lo suficientemente blando para recibir la instrucción y la dirección, las instrucciones que Dios nos dé. Asegúrate de estar dispuesto a aprender, de tener un corazón abierto para aprender aquello que Dios quiera enseñarte. Porque las crisis seguirán llegando a la vida, es oportunidad para seguir aprendiendo y creciendo en nuestra vida. La madurez se llega a través de la práctica, dice Hebreos. Pablo dice que aprendió el contentamiento a través de la práctica. Hebreos dice que Jesucristo se mantiene en esta perfecta santidad porque es una persona disciplinada, una persona que ha venido practicando disciplinas que le ayudan a vivir en santidad, entregado totalmente a la voluntad de Dios. Mi hermano, recuerda que si estás en una crisis, Dios no se ha olvidado de ti. Pero Dios espera que tú y yo respondamos a esta crisis, tomados de la mano de Él. El Señor está contigo, mi hermano. Aprende a repetir aquello que el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, eso que no puedo entender, ¿cómo puedo estar en paz en medio de la crisis? Bueno, es que es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Por eso no la puedes entender. ¿Qué va a pasar con eso? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mi hermano, nuestros corazones y nuestros pensamientos en medio de las crisis y dificultades se desvían de Cristo. El escritor de Filipenses, que es Pablo, nos da un consejo. Si hay un afán en tu vida, ten cuidado, porque tu corazón y tus pensamientos se pueden desviar de Cristo. Pero si llevas estas peticiones delante de Dios, en oraciones, en ruegos, en acciones de gracias, Dios va a traer paz a tu corazón. Dios va a traer tranquilidad a tu entendimiento. Y va a encargarse de que tu corazón y de tu mente no se desvíen en el momento de crisis. No te olvides, mi hermano, de que en la crisis Dios nos acompaña. Así como Dios acompañó al pueblo de Israel en el desierto,
Así como Dios, Jesucristo, acompañó a los discípulos acá en este desierto, así Cristo está acompañándote en el desierto que estás viviendo el día de hoy. Atrévete a confiar en Dios, a recordar las experiencias pasadas para alimentar tu fe y no desmayar. Pero no tengas tu mirada enfocada en el problema. Desenfócate de ahí y pon tu mirada en el Señor. Que Dios te bendiga. Cierra ahí tus ojos, mi hermano, mi hermana. Señor, gracias porque en medio de esta crisis no estamos solos. Tú la has permitido, tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría ha permitido de que esto suceda y que estemos aquí, que estemos pasando lo que estamos pasando. Ayúdanos a mantenernos confiados en ti, a saber de que tú harás, de que tú obrarás, para gloria y honra de tu santo nombre. Amén, amén y amén.